En el vasto y antiguo reino de Israel, una mujer se alzó, desmesurada por su belleza, su poder y su ambición, la reina Jezabel. Su corazón, frío y despiadado, la llevó a desafiar al mismo Dios. Con un puño de hierro, Jezabel sembró terror y maldad en cada rincón de su reino. Pero, como siempre ocurre, la justicia divina nunca falla. Una profecía, marcada por el destino, pendía sobre su cabeza. La caída de una reina que creyó ser intocable estaba escrita, y cuando el juicio de Dios llega, nada puede detenerlo. Descubre la historia de la mujer que creyó que su poder era eterno, solo para enfrentarse al precio más alto, porque el mal, por más que se esconda tras máscaras de poder y control, nunca perdura para siempre. No te pierdas la historia más aterradora de la Biblia. Únete a Código Místico y activa la campana de notificaciones. Prepárate para desvelar los secretos de poder, venganza y justicia divina que marcan el fin de los que se creen invencibles. Código Místico, revelando los secretos de la historia bíblica. Era un tiempo lejano, en el vasto y próspero reino de Israel, donde las antiguas tierras respiraban historias de gloria y caída. Un reino de promesas, pero también de oscuridad. En medio de este mundo, una mujer se alzó con una gracia letal, como una serpiente que se desliza entre las sombras. Su nombre, Jezabel. No era una reina común. Jezabel no solo poseía una belleza arrebatadora, capaz de deslumbrar y conquistar a los más poderosos de la tierra, sino que su mirada era fría, calculadora, capaz de penetrar hasta el alma más fuerte. Su rostro, un lienzo de perfección, ocultaba una mente despiadada, forjada en la crueldad de su tierra natal. Sidón, un lugar de dioses y ídolos que habían sembrado en ella una sed insaciable por el poder. Pero no era solo su físico lo que la convertía en una mujer temida. Su ambición no conocía límites. Jezabel sabía que el verdadero poder no radica en los tronos o coronas, sino en el control sobre los corazones y las mentes. Y así lo hizo. Con una mente de estratega, se casó con el rey Acab, un hombre cuya debilidad la haría la reina de un imperio, pero cuya vida sería su marioneta. A través de su esposo, Jezabel no solo gobernó, sino que sometió a todo el reino bajo su voluntad, tejiendo una red de manipulación y terror que no dejaba escapatoria. Cada palabra suya era una orden, cada mirada una condena. Nadie osaba desafiarla, porque hacerlo significaba enfrentar la ira de una mujer que sabía cómo destruir a los que la rodeaban. Pero había algo que la distinguía de otras figuras de poder: su absoluta indiferencia hacia Dios. Jezabel trajo consigo a los dioses de Sidón, su tierra natal, y forzó a los israelitas a adorarlos. Aquellos que se atrevían a desafiarla, a mantener su fe en el Dios verdadero, eran perseguidos y eliminados con una crueldad indescriptible. Durante 4 años, su reinado fue una época de terror. Jezabel construyó templos para rendir culto a Baal y otras deidades, y su influencia oscureció la tierra. Los verdaderos profetas de Dios fueron silenciados o asesinados, y la adoración a los ídolos se convirtió en la norma. Jezabel se sentía intocable, convencida de que nada podría derrocarla. Pero lo que no sabía era que la profecía del antiguo profeta Elías, quien había predicho su trágico destino, aguardaba su hora. Los perros devorarán la carne de Jezabel junto a los muros de Jezreel. Al principio, Jezabel desestimó las palabras del profeta, burlándose de la idea de que alguna vez enfrentaría la ira de Dios. Pero el tiempo, implacable y eterno, avanzó,
y las sombras de su destino comenzaron a cernirse sobre ella. Un hombre llamado Jehú, fuerte, implacable y fiel al Dios de Israel, se levantaba en oposición a su tiranía. Jehú había sido ungido por un profeta, con la misión de traer justicia sobre la casa de Acab y destruir la corrupción que Jezabel había sembrado. Era un hombre dispuesto a acabar con la idolatría, con la tiranía, con el mal. A medida que su ejército avanzaba hacia Jezreel, la reina observaba desde su palacio. La furia de Jehú, representada en cada uno de los cascos de los caballos que resonaban cada vez más cerca, la hacía sentir algo que jamás había experimentado: el miedo. Su belleza, su poder, su control, todo lo que había usado durante años para someter a su pueblo, todo lo que la había hecho temida y venerada, parecía desmoronarse frente a ella. Ahora, no era la reina que todos temían, sino una mujer acorralada por el juicio que ella misma había sembrado. Un día, Jezabel se paró ante el espejo de su cámara real. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, y la ciudad de Jezreel, a sus pies, parecía contener la respiración. Era posible que la profecía se estuviera cumpliendo. Era este el fin que la aguardaba, a pesar de todos sus esfuerzos por escapar de él. Su mente, como siempre, se centró en la imagen de sí misma, en su belleza, en su poder. No podía permitir que el miedo la derrotara. No, ella era la reina. Ella controlaba su destino. Con manos cuidadosas, se pintó los ojos, perfeccionó sus labios y arregló su cabello con la precisión de una mujer que había dominado el arte de la manipulación. Jezabel observó su reflejo por un largo rato, sin querer admitir la creciente ansiedad que sentía, pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. No podía. A medida que la amenaza de Jota se acercaba, su palacio parecía más sombrío, sus sirvientes más inquietos. Un mensajero llegó con malas noticias. Jota había sido ungido como el nuevo rey de Israel y venía con su ejército para exigir la justicia que su reinado había aplazado durante tanto tiempo. En su mente, las palabras del profeta resurgieron con fuerza. Los perros devorarán la carne de Jezabel junto a los muros de Jezreel. Pero ella se negó a creer en ello. No sería ella quien sucumbiera sin luchar. La tensión en Jezreel era palpable. La ciudad se preparaba para la batalla, pero Jezabel, con su obstinada arrogancia, creía que podría manejar la situación a su favor. Haré que se incline ante mí, usaré mi belleza, usaré mi poder. Mientras se preparaba, sus sirvientes no podían ocultar el miedo en sus ojos. Sabían lo que se avecinaba, pero no podían hacer nada para evitarlo. Finalmente, el ejército de Jota llegó a las puertas de Jezreel. Los cascos de los caballos resonaban con fuerza, y el suelo temblaba con la proximidad de la inevitable confrontación. Jezabel, erguida, desafiante, observaba desde su ventana. ¿Qué haría él?, se preguntó. ¿Cómo podría un hombre, cualquier hombre, desafiarme? Jezabel salió al balcón, la ciudad de Jezreel extendiéndose debajo de ella. Sus sirvientes la rodeaban, sus pasos vacilantes, pero ella permanecía inmóvil, mirando con arrogancia al ejército de Hatoti que avanzaba. La profecía se cernía sobre ella como una sombra oscura, pero su corazón, aún lleno de orgullo, se negaba a ceder. La voz de Gir resonó a lo lejos, llena de autoridad. Soy el juicio de Dios, y he venido a poner fin a tu reinado. Jezabel, desde lo alto de su balcón, respondió con desprecio.
no me someteré a ti. J, no me someteré a tu Dios. Yo soy la reina. Pero algo en su interior comenzó a romperse. La certeza con la que había gobernado durante tanto tiempo empezó a desmoronarse. Los murmullos entre sus sirvientes, la incertidumbre en sus ojos, lo decían todo. Mientras el ejército de Jota se acercaba, Jezabel comenzó a sentir que algo más se acercaba también, su fin. La confrontación final fue inevitable. En un giro de traición, uno de sus propios sirvientes la empujó por la ventana de su palacio. Su cuerpo, ahora quebrado y arrastrado por la brutal caída, tocó la tierra con un sonido sordo, casi como el último suspiro de su reinado. Los perros, como había predicho la profecía, llegaron pronto. No hubo funeral ni lamentos, solo el cruel juicio que la historia había predicho para ella. La ciudad de Jezreel, que había sufrido tanto bajo su gobierno, finalmente se vio libre de la sombra de la reina. El mal que Jezabel había sembrado en la tierra de Israel fue arrancado de raíz, pero su caída no solo fue el fin de una mujer, sino una lección para todos. La profecía se cumplió, y el juicio de Dios fue claro: el mal no prevalecería para siempre. Jezabel, la mujer que se creyó invencible, pasó a la historia como un recordatorio sombrío de que ningún poder, no importa cuán grande, es eterno. Su muerte, tan espantosa y humillante, fue una advertencia para todos los que desafían la voluntad de Dios. En el silencio que siguió, el pueblo de Israel comenzó a sanar. El mal que Jezabel había causado comenzó a desvanecerse, y la ciudad de Jezreel, que había sido la capital de su tiranía, ahora era un símbolo del juicio divino. La caída de Jezabel sirvió como un recordatorio de que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, siempre llega el día en que la justicia prevalece. Y así, la historia de la reina Jezabel se convirtió en una advertencia para generaciones venideras: nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley de Dios. El juicio puede tardar, pero siempre llega. Y si te atreves a enfrentarte al misterio divino, si buscas entender los secretos de las historias que nos enseñan las lecciones más profundas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de Código Místico. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones, y acompáñanos en este viaje fascinante a través de las historias que no solo cuentan el pasado, sino que nos guían hacia un futuro más sabio.